Hola, hola. Os presento al protagonista de este vídeo, Joseph Gay-Lussac. Empecemos por el principio. Veamos el experimento. Este experimento lo grabaron en la Universidad de Ciencias y Matemáticas del sur de Carolina. Y vamos a ver que lo que hacen es meter dentro de esa bolita, dentro de esta bolita, que tiene unas paredes rígidas, hay un gas. Como tiene unas paredes rígidas, se mantiene constante el volumen del gas. Vamos cambiando la temperatura a la que está sometido y medimos la presión con este manómetro. Inicialmente se sumerge en agua hirviendo, es decir, agua a 100 grados centígrados. Como ese material es buen conductor, el gas que hay dentro se pone a la misma temperatura. En ese caso, la presión del gas era 948 milímetros de mercurio. Se hace una segunda medida a una temperatura más bajita, le han echado agua a una temperatura más bajita y ahora la mezcla de las dos daba 51 con, creo que eran 8 grados centígrados. A esa temperatura, fijaos que la nueva presión es más bajita que antes, 838. Se hace una tercera medida con una temperatura del agua más bajita, 24 grados centígrados, y a esa temperatura la nueva presión es más bajita todavía, 770 milímetros de mercurio. Ahora se le ha echado hielo, la temperatura de la mezcla, agua líquida y agua sólida, 0 grados centígrados, y a esa temperatura la presión es aún más bajita, 715 milímetros de mercurio. Y ahora lo que hacen es sumergirlo en nitrógeno líquido. El nitrógeno en estado gaseoso, temperatura ambiente. Tiene que estar a una temperatura muy bajita para que se encuentre en estado líquido. A esa temperatura a la que se encuentra el nitrógeno en estado líquido, menos 197 grados centígrados, a esa temperatura a la que se encuentra ahora el gas, porque está sumergido en un baño de nitrógeno a esa temperatura, es 230 milímetros de mercurio. Es decir, vemos que a medida que la temperatura a la que estaba el gas iba bajando, la presión ha ido bajando. Esa fue la experiencia que hizo Gay-Lussac. Y lo que dedujo Gay-Lussac de estos resultados fue que, como hemos visto, a medida que la temperatura disminuye, la presión disminuye también, siempre que el volumen y la masa de gas se mantengan constantes. Para que la masa de gas se mantenga constante quiere decir pues que ni tiene agujerito el recipiente por el que sale ni se le va introduciendo gas. Para deducir la expresión matemática de la ley, partimos de los resultados de la temperatura, que era para cada temperatura expresada en grados centígrados, obteníamos una medida de la presión en milímetros de mercurio. Bien, para hacer los cálculos tenemos que trabajar con otras unidades, que son para la temperatura Kelvin y para la presión atmósfera. A nivel de segundo de eso, no sé, yo no voy a pedir desde luego que cambiéis de unidad, al menos en este contexto ahora mismo. Simplemente quiero pues que entendáis por qué he hecho este cambio. Solamente se va a cumplir la ecuación que vamos a ver a continuación si trabajo con las temperaturas en Kelvin y la presión en atmósfera. Aunque le veremos en otro tema más adelante, la temperatura en la escala Kelvin se obtiene sumándole 273 a la temperatura en la escala Celsius. O sea, sería esta ecuación tan sencillita. Para pasar de milímetros de mercurio a atmósfera habría que dividir entre 760. Bien, pues aquí he puesto estos mismos datos, solo que la nueva temperatura. Y vamos ahora a ver la relación que cumplen todos estos datos. En la primera experiencia, la temperatura era esta y la presión era esta. Si dividimos la presión entre la temperatura, obtenemos esta cantidad. En la segunda experiencia, con agua templada, la presión era esta y la temperatura esta. Dividimos la nueva presión entre la nueva temperatura y obtenemos la misma cantidad. Para la tercera experiencia, con agua a temperatura ambiente, es decir, el gas a temperatura ambiente, la nueva presión entre la nueva temperatura, de nuevo 0,003. En esta experiencia igual. Y esta, bueno, no me cabía aquí en este espacio, pero de nuevo, esta cantidad entre esta me da 0,003. Es decir, siempre la presión del gas partido por la temperatura
siempre nos sale la misma cantidad. Como estos dos datos, o sea, estos dos, corresponden a la primera experiencia, nosotros podemos llamar a esta cantidad presión 1 y a esta cantidad temperatura 1. Estos datos corresponden a la segunda experiencia, estos dos. Por lo tanto, yo puedo llamar a esta presión 2 y a este numerito temperatura de la experiencia 2. Y por el mismo razonamiento, esto sería P sub 3, T sub 3. Esto es P sub 4 y esto T sub 4. Así que podríamos expresar esto, P sub 1 entre T sub 1, es decir, presión y temperatura de la primera experiencia, igual al cociente para la segunda experiencia, la tercera, etcétera, etcétera. O ya sin subíndices, P partido por T es una constante. Normalmente en física y química, en vez de escribir la palabra constante, se suele escribir una K. En este ejemplo concreto, el cociente valía 0,003. Si esta T la pasamos a este miembro, quedaría que la presión del gas en todo momento es un numerito por la temperatura. Cuando dos magnitudes están relacionadas de esta forma, una es igual a un numerito por la otra, se dice que son directamente proporcionales. En inglés se escribiría de este modo y la expresión de relación de proporcionalidad en matemáticas es esta. Así se escribe, que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Este simbolito raro es la primera letra del alfabeto griego, es el equivalente a nuestra A y se lee alfa. Y ahora vamos a representar gráficamente estos valores. Para representar los datos he dibujado he cogido esta cuadrícula y he representado, fijaos, las temperaturas van desde los 76 Kelvin, el rango de temperatura que se utilizan en el experimento, hasta 373. Entonces, en el eje de abscisa, que es el nombre que recibe el eje horizontal, tenemos que representar estos valores, pero no se, bueno, ya lo veréis en matemática detenidamente, no se representan estos valores concretos aquí, sino que se cogen intervalos iguales. ¿De qué tamaño? Pues si el valor más chiquitito es 76 y el más grande 373, yo he considerado adecuado coger intervalos de 75 en 75. Entonces el valor más pequeñito estaría como por aquí aproximadamente y el valor más grande pues cerquita de este. Para cada caso, dependiendo de los datos que nos den, interesa utilizar unos valores u otros. Y para la presión, como va desde 0,303 hasta 1,247, yo he cogido de 0,200 en 0,200 en 0,200. Y al 0, esa cantidad de presión, 0,200 atmósferas, le he hecho corresponder 3 cuadritos. ¿Vale? Entonces ahora vamos a empezar representando esta pareja de valores. Tenemos que coger el 76 de aquí, de la temperatura, y el 0,303 de aquí. Lo que hacemos es coger el numerito equivalente al 76, lo prolongamos hacia arriba y el 0,303 paralelo a este eje. El punto donde se cortan, ese punto representa esta pareja de valores. Voy a hacer lo mismo con las otras parejas de valores y ya os muestro el resultado final. Bueno, pues este es el resultado final. Aquí tenéis el punto A, viene dado por esta pareja de valores, que es la primera experiencia. El punto B representa la pareja de valores esta, la cuarta experiencia. El punto C, esta pareja de valores. El punto D, esta. Y el punto E, esta. Así que veis que cuando se representan gráficamente los resultados de la experiencia de Gay-Lussac, lo que obtenemos es una línea recta. Siempre que al representar gráficamente dos variables, una frente a la otra, obtengamos una línea recta, siempre eso significa que ambas tienen una relación de proporcionalidad directa. Espero que se haya entendido todo y que haya resultado útil. Hasta la próxima.